ayer, pues el día de ayer, para recordar, estamos viendo cómo se difundía lo que eran los gases ¿cómo se llama? En el alveolo y en el capilar pulmonar. Y ahora en este caso, pues vamos a ver cómo el oxígeno se difunde desde lo que es el capilar pulmonar más bien desde el alveolo hacia el capilar pulmonar. Entonces, recordando lo que les estaba diciendo ayer, el extremo venoso de cualquier capilar va a tratar de igualar la presión del medio en el que se encuentre. Es decir, en este caso, el extremo venoso del capilar pulmonar va a tener la misma presión que la presión de oxígeno del alveolo. Si se fijan en el extremo arterial tenemos 40 milímetros de mercurio de presión arterial, bueno, de presión de oxígeno en el extremo arterial. Y lo que va a intentar hacer el capilar va a ser igualar las presiones, en este caso difundiendo el oxígeno alveolar hacia lo que es el capilar pulmonar. En este caso, el extremo ven 4 milímetros de mercurio, que es lo mismo que tiene la presión de oxígeno alveolar. Ahora, tomando en cuenta este esquema, la parte de abajo nos muestra en el eje de las Y lo que sería la presión de oxígeno sanguínea en milímetros de mercurio en el capilar pulmonar, y el eje de las X nos muestra el trayecto que lleva del capilar pulmonar y cuánto se ha oxigenado la sangre por medio de esta línea roja. Si nos fijamos, cuando apenas va en el trayecto del capilar pulmonar, cuando apenas va un tercio de ya prácticamente la presión parcial de oxígeno se encuentra se encuentra prácticamente oxigenada la sangre de ese capilar. Si se fijan, ya en un tercio está prácticamente en los 104 milímetros de mercurio y en el otro tercio pues se termina de oxigenar correctamente. Recordemos que el límite máximo al que se puede oxigenar la sangre en este nivel va a ser de 104 milímetros de mercurio, ya que esa es la presión normal de oxígeno en el alveolo. Entonces, si tomamos en cuenta la línea, llevamos un tercio del trayecto y ya prácticamente la sangre se encuentra totalmente oxigenada. ¿Y esto de qué nos sirve? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, se aumenta la frecuencia cardíaca y por ende la velocidad de la sangre dentro del capilar pulmonar se va a aumentar. Por lo tanto, va a durar menos tiempo en el capilar lo que es la sangre. Y esto pues no representa un problema como tal en el organismo, ya que si vimos aquí en condiciones normales, en un tercio del trayecto ya se encuentra totalmente oxigenada la sangre. Y cuando hacemos ejercicio, puede que esta línea se haga un poco más en diagonal, pero va a terminar oxigenándose aún así la sangre por completo, ya que tiene como que ese margen de error de estos dos tercios donde se puede seguir oxigenando la sangre. Entonces, en resumen, en condiciones normales, con un tercio de trayecto ya está oxigenada la sangre y esto nos permite tener un margen de error al momento de que, por ejemplo, hagamos ejercicio. Esto le permite aún así a la sangre del capilar pulmonar oxigenarse, aunque esté pasando a una mayor velocidad dentro del capilar. Ahora, creo que esta es la imagen que el doctor nos estaba pidiendo el día de ayer, que es el cómo la sangre puede desoxigenarse un poco debido a los cortocircuitos. Aquí prácticamente estamos viendo lo que es la circulación sistémica, pero visto desde un punto más fisiológico. Primero, estamos desde la sangre venosa sistémica, que recordemos es la misma presión de oxígeno que va a tener el extremo arterial de la arteria pulmonar, que sería esta región de aquí. Si se fijan, 40 milímetros de mercurio es la misma que la sangre venosa sistémica. Luego, cuando pasamos al capilar pulmonar, si nos fijamos, aumenta la presión de oxígeno porque aquí se está difundiendo el oxígeno del alveolo hacia lo que es el capilar pulmonar. Y si se fijan, esta imagencita, esta partecita de aquí es exactamente lo mismo que acá. En un tercio del capilar pulmonar ya se encuentra prácticamente oxigenada a 104 milímetros de mercurio la sangre. Pero, ¿qué va a pasar en la sangre sistémica? En la sangre sistémica, la presión de oxígeno va a ser de 95 milímetros de mercurio. Aquí se debe principalmente a dos cosas. La primera es la irrigación de lo que son los bronquios, que se da por medio de las arterias bronquiales y después pasa hacia las venas bronquiales, pero las venas bronquiales tienen la característica de que no drenan en el sistema de la vena cava, o sea, no drenan ni en la cava superior ni en la cava inferior, sino que lo van a hacer directamente en las venas pulmonares. Y esto va a ocasionar que recordemos las venas pulmonares, o sea, tienen sangre oxigenada y las venas bronquiales van a drenar directamente en esas venas pulmonares izquierdas
y lo que va a ocasionar que se mezcle la sangre desoxigenada de la sangre, perdón, de las venas bronquiales con la sangre de las venas pulmonares, lo cual va a descender la presión de oxígeno a 95 milímetros de mercurio. Además de que dentro de la circulación del corazón hay unas venas que se llaman venas cardíacas mínimas, y estas venas cardíacas mínimas drenan directamente en la cavidad en la que se encuentren. Es decir, que si se encuentran en la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo, van a drenar directamente ahí. Y estas dos venas, o sea, las venas bronquiales y las venas cardíacas mínimas, van a hacer esos cortocircuitos que van a disminuir la presión de oxígeno en lo que es la sangre arterial sistémica. Por lo tanto, ya después de que sale del ventrículo izquierdo la sangre, vamos a tener una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Luego, en los capilares sistémicos, vamos a tener un efecto contrario a la curva que teníamos en los capilares pulmonares. En los capilares sistémicos, la presión de oxígeno es mayor en el vaso, es decir, en el capilar, en comparación con la presión de oxígeno que vamos a encontrar en el líquido intersticial. Por lo tanto, el oxígeno se va a difundir desde el capilar sistémico hacia el líquido intersticial, lo cual va a disminuir la presión de oxígeno a aproximadamente 40 milímetros de mercurio, que es la presión de oxígeno que tiene el líquido intersticial. Pero esto lo vamos a entender un poquito mejor más adelante. Ahora, si nos vamos a la difusión del oxígeno, o sea que es prácticamente este esquema, lo que representa es esta parte de aquí, la parte de los capilares sistémicos, hablando específicamente de la difusión del oxígeno. Aquí tenemos que en el extremo arterial del capilar, recordemos que se encuentra a 95 milímetros de mercurio la presión de oxígeno, debido a los cortocircuitos que mencionamos antes de las venas bronquiales y de las venas cardíacas mínimas. Ahora, aquí, recordando el principio que les había mencionado anteriormente, el extremo venoso capilar va a intentar igualar lo que es la presión que tiene del medio, hablando específicamente del oxígeno. Es decir, la presión de oxígeno del extremo venoso capilar va a tratar de igualar en este caso la presión del líquido intersticial, que la presión del líquido intersticial de oxígeno va a ser de 40 milímetros de mercurio. Y como esta presión es menor a la que se encuentra en el extremo arterial, va a difundirse el oxígeno desde el extremo arterial hacia lo que es el líquido intersticial y se van a igualar las presiones en el extremo venoso capilar. Entonces, en pocas palabras, el oxígeno se difunde hacia aquí, hacia el líquido intersticial, 40 milímetros de mercurio, y el extremo venoso capilar va a terminar con la misma presión que el medio en el que se encuentra. En este caso, pues sería el líquido intersticial. Y esa es más o menos la manera en la que el oxígeno se va a difundir, en este caso de los capilares periféricos hacia los tejidos, y si se fijan es como que lo contrario a lo que ocurría acá en el alveolo, donde del alveolo hacia la sangre pasaba el oxígeno. Y bueno, ya una vez que entendemos cómo se difunde el oxígeno, ahora podemos entender cómo la cantidad de oxígeno en el líquido intersticial puede variar dependiendo del flujo sanguíneo y también del metabolismo que estamos teniendo en este momento. En el caso de un metabolismo normal y un flujo sanguíneo normal, vamos a tomar en cuenta esta línea continua, esta línea roja de en medio, que nos va a explicar en 3 puntos diferentes. El primero es un punto normal, el punto A, que se refiere a que un flujo sanguíneo normal, es decir, el 100% del valor normal, vamos a tener una presión de líquido intersticial de 40 milímetros de mercurio, que es lo que nos representaba este esquema de aquí. Si se fijan, 40 milímetros de mercurio es la presión normal de oxígeno que vamos a encontrar en una condición normal de flujo sanguíneo. Pero ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de este flujo sanguíneo? Pues aquí va a ocurrir que a mayor flujo sanguíneo, mayor presión de oxígeno vamos a tener en el líquido intersticial. ¿Por qué razón? Pues por la simple razón de que al tener más flujo sanguíneo, estamos llevando más cantidad de oxígeno hacia los tejidos, y en este caso el líquido intersticial se va a oxigenar en una mayor cantidad. ¿Sí? Entonces, este punto B nos refleja lo que pasaría si aumentamos ese flujo sanguíneo. Ahora, en caso de que el flujo sanguíneo disminuya por debajo de lo normal, es decir, por debajo del 100%, en este caso aquí nos demuestra un aproximado del 25%, vemos que la presión de oxígeno se disminuye prácticamente hacia lo que son 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, esto no va a afectar del todo hacia lo que es el uso del oxígeno por las células,
ya que las células van a necesitar únicamente entre el 1 y 3 milímetros de mercurio para poder llevar a cabo sus funciones normales. Por lo tanto, esta disminución del flujo sanguíneo normal todavía nos da como que un margen de error pues, para que el organismo pueda seguir funcionando de manera correcta. Ahora, aquí esta línea roja nada más nos expresaba el flujo sanguíneo con un metabolismo normal. Pero ¿qué pasa si aumentamos o disminuimos ese metabolismo? Cuando aumentamos el metabolismo del oxígeno, lo que va a ocurrir es que a mayor cantidad de metabolismo, menor presión de oxígeno vamos a tener en el líquido intersticial. La razón es la siguiente: si aumentamos el consumo de oxígeno, vamos a gastarlo más rápidamente y vamos a necesitar que mayor cantidad de oxígeno esté llegando desde la sangre. Y aparte de eso, al utilizar el oxígeno, como se está utilizando continuamente, se generan más productos de desecho y queda menor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, si aumentamos el metabolismo, la cantidad de oxígeno o la cantidad de presión de oxígeno en el líquido intersticial se va a reducir, que es lo que nos muestra esta imagen de aquí. Si se fijan, en un flujo sanguíneo normal, con un metabolismo 4 veces mayor de lo normal, tenemos que la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial se reduce prácticamente a 15 milímetros de mercurio. Pero si reducimos el metabolismo, va a ocurrir el efecto contrario. Si reducimos el metabolismo, vamos a aumentar la cantidad de presión del líquido intersticial a prácticamente el 50% de lo normal. Porque miren, aquí en esta línea punteada de arriba, vemos que cuando tenemos un cuarto del consumo a un flujo sanguíneo normal de 100, vemos cómo la presión de oxígeno del líquido intersticial se aumenta prácticamente hasta 60 milímetros de mercurio. Entonces, para resumir esta gráfica, lo que tenemos que recordar es que a mayor flujo sanguíneo, mayor presión de oxígeno vamos a tener. Y a mayor metabolismo de oxígeno, menor cantidad de presión de líquido en el líquido intersticial vamos a tener. ¿Sí? No sé si quede alguna duda con la difusión del oxígeno, sino para pasar ya con la presión del dióxido de carbono. ¿Hay dudas? Todo bien. Muy bien, gracias. Bueno, en cuanto a la difusión del dióxido de carbono, este va a tener como un efecto contrario a lo que es el oxígeno. Sí, ya que aquí la presión del dióxido de carbono en el extremo arterial del capilar va a ser menor que la del líquido intersticial. Pero aquí va a ocurrir el mismo principio que les he estado mencionando. El extremo venoso capilar va a tener la misma presión que el medio en el que se encuentra. Entonces, aquí como tenemos 40 milímetros de mercurio en el extremo capilar, en el extremo arterial, perdón, y en el líquido intersticial tenemos 45, lo que va a ocurrir con el dióxido de carbono es que se va a difundir desde el líquido intersticial hacia lo que es el capilar, es decir, del líquido intersticial hacia la sangre. Y van a igualarse las presiones cuando éste llegue al extremo venoso del capilar. Si se fijan, aquí tenemos 45 milímetros de mercurio y en el líquido intersticial tenemos también 45 milímetros de mercurio. O sea, se igualaron las presiones. Y caso contrario con el alveolo, aquí lo que va a ocurrir es que como tenemos mayor presión de dióxido de carbono en el capilar pulmonar en su extremo arterial, va a ocurrir que el dióxido de carbono se va a difundir hacia lo que es el alveolo hasta igualar las presiones que tiene el alveolo. Y aquí se repite lo mismo. El extremo venoso va a igualar las presiones del medio en el que se encuentre, en este caso del alveolo, que son 40 milímetros de mercurio. Y al igual que la imagen del oxígeno, vamos a tener este trayecto, solo que aquí la curva en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Y aquí, si se fijan, pasamos de 45 milímetros de mercurio hacia 40 milímetros de mercurio, que es prácticamente el límite inferior al que puede encontrarse el dióxido de carbono. Vemos que también con un tercio del trayecto del capilar, prácticamente el dióxido de carbono ya se difundió de manera completa, al igual que el oxígeno, que ya se difundió de manera completa con solo haber atravesado lo que era un tercio del capilar pulmonar. Ahora, al igual que el oxígeno, si modificamos el metabolismo o modificamos el flujo sanguíneo, vamos a tener mayor o menor cantidad de dióxido de carbono en el líquido intersticial. Entonces, el eje de las Y nos demuestra lo que es la presión de dióxido de carbono en el líquido intersticial y el eje de las X nos muestra el flujo sanguíneo que vamos a tener pues en distintos momentos. En el caso del punto A, en un metabolismo normal,
tenemos un flujo sanguíneo normal y la presión de dióxido de carbono, como les mencioné en la diapositiva pasada, es de 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Aquí está el 40 y un poquito arriba, 45 milímetros de mercurio con un flujo sanguíneo normal. Si aumentamos el flujo sanguíneo, vamos a tener una menor cantidad de presión de dióxido de carbono en el líquido intersticial. La razón es muy simple. Al tener una mayor cantidad de flujo sanguíneo, se puede decir que estamos limpiando de manera más rápida los desechos que tienen el tejido intersticial. En este caso, uno de los productos de desecho pues va a ser el dióxido de carbono. Y a mayor flujo sanguíneo, menor cantidad de dióxido de carbono vamos a tener. Caso contrario, que si reducimos la cantidad del flujo sanguíneo a aproximadamente un 25%, vemos cómo el dióxido de carbono se aumenta a prácticamente un 50%. Lo que pasaría en condiciones normales, recordemos, tenemos 45 milímetros de mercurio, pero si reducimos el flujo sanguíneo, vamos a tener mayor cantidad de dióxido de carbono. La razón, pues, es lo contrario a lo que les expliqué cuando lo aumentamos. En este caso, cuando se reduce el flujo sanguíneo, tenemos una menor limpieza de los desechos de los tejidos y por ende ese producto de desecho que es el dióxido de carbono se empieza a acumular y se empieza a aumentar de cantidad en, pues, en lo que es el líquido intersticial. Ahora, también el metabolismo nos va a modificar la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en el líquido intersticial. Por ejemplo, si aumentamos 10 veces más el metabolismo del oxígeno, vamos a ocasionar que se generen más cantidad de desechos. En este caso, recordemos, el desecho es el dióxido de carbono. Y si aumentamos el metabolismo, vamos a tener mayor cantidad de desechos, en este caso dióxido de carbono, y se va a aumentar. Porque si nos vamos aquí, por ejemplo, a un flujo sanguíneo normal de 100%, vemos cómo con un metabolismo aumentado aumentamos los niveles de dióxido de carbono prácticamente hasta 100, como se ve aquí en la gráfica. Pero si reducimos el metabolismo, vamos a tener menor cantidad de producción de, pues, de desechos y por ende la cantidad de dióxido de carbono va a descender. Entonces aquí ocurre un caso contrario con el oxígeno. En el dióxido de carbono, si aumentamos el flujo, tenemos menor cantidad de dióxido de carbono. Si disminuimos el flujo, vamos a tener mayor cantidad de dióxido de carbono. Y en el metabolismo, si lo aumentamos, vamos a aumentar también la cantidad de dióxido de carbono. Y si reducimos ese metabolismo, vamos a tener una menor cantidad de dióxido de carbono. Y pues eso sería más o menos la manera en la que funciona la difusión de los gases. Pero también hay que entender, o sea, nada más hemos estado hablando cómo se difunde de capilar a tejido y de capilar a alveolo, pero no hemos hablado de cómo se transporta esos gases hacia lo que es el resto del organismo. Y bueno, la manera en la que funciona es la siguiente. Aquí tenemos algo llamado la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina, que para entender esta imagen hay que recordar que el oxígeno se transporta prácticamente en un 97% por medio de lo que es la hemoglobina y el otro 3% se transporta disuelto en el agua del plasma. O sea, prácticamente la gran mayoría del oxígeno se transporta por medio de la hemoglobina y una menor cantidad se lo hace de manera diluida en la sangre. Entonces, en condiciones normales, el oxígeno, bueno, sí, más bien, en condiciones de normales, en este caso, la sangre oxigenada desde los pulmones, recordemos que tiene una presión de 104 milímetros de mercurio, que en la saturación de la hemoglobina se acercaría prácticamente al 100%, pero en la sangre periférica, o sea, en la sangre arterial sistémica, recordemos que hay cortocircuitos que nos reducen la presión de oxígeno, nos la reducen prácticamente a lo que es 95 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la saturación de la hemoglobina en la sangre arterial va a ser de un aproximado de 97%, ¿sí? Que es lo que vemos en esta imagen. A 95 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, vamos a tener un 97% de saturación de la hemoglobina. Ahorita vamos a ver bien qué son los volúmenes por ciento, pero de momento hay que entender este eje de las X y este eje de la Y. Ahora, esta gráfica la vamos a leer de derecha a izquierda para que quede un poquito mejor entendido. Cuando se empieza a transportar la sangre hacia los tejidos, que se libera hacia el líquido intersticial y todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, recordemos que en la sangre venosa vamos a encontrar que la presión de oxígeno se va a encontrar en 40 milímetros de mercurio. Esto es lo que vemos aquí, 40 milímetros de mercurio
ya sería la sangre desoxigenada que se encuentra en las venas. Y aquí la saturación de hemoglobina se va a encontrar en un aproximado del 75% de saturación. Esto en condiciones normales. Sin embargo, cuando hacemos ejercicio, podemos reducir la presión de oxígeno en la sangre hasta prácticamente 15 milímetros de mercurio y tener una saturación de hemoglobina prácticamente del 10% o del 15%. Pero bueno, aquí lo importante es que, si se fijan, la curva de disociación oxígeno-hemoglobina se mantiene prácticamente como una meseta entre lo que es el 80 y el 100%. Por lo tanto, en condiciones de, por decirlo extremas, cuando por ejemplo, una persona viaja a un lugar de alta presión, bueno, más bien de grandes alturas, la presión de oxígeno se disminuye. En vez de estar en 104 milímetros de mercurio, puede, digamos, reducir hasta los 90 en una montaña alta. Pero esto no va a representar un mayor problema para el transporte del oxígeno, ya que si se fijan, la curva de disociación se disminuye prácticamente muy poquito por cada milímetro de mercurio de sangre en esta región. O sea, imaginemos que un paciente se encuentra en un lugar de gran altura, donde la presión de oxígeno en el alveolo se va a encontrar de 90 milímetros de mercurio. Aquí, si se fijan, la sangre se va a encontrar oxigenada, bueno, más bien, la saturación de la hemoglobina con oxígeno se va a encontrar muy cerca del 90%. Entonces no va a tener mayor problema el paciente para poder resistir esa baja presión de oxígeno en el aire en caso de que se encuentre a grandes alturas. Y es por eso que es importante conocer este tipo de la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina para ver cómo las personas se pueden adaptar a condiciones un poco más extremas donde el oxígeno se encuentra en menor cantidad. Y bueno, si nos vamos me faltó explicar los volúmenes por ciento. Los volúmenes por ciento se refieren prácticamente a la cantidad de mililitros unidos a hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Es decir, que si tenemos 20 volúmenes por ciento, significa que tenemos 20 mililitros de sangre perdón, 20 mililitros de oxígeno unido a hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Pero esto lo podemos entender un poquito mejor en esta imagen de acá. Esta gráfica lo que nos muestra son igualmente oxígeno en la sangre en volúmenes por ciento y la presión de oxígeno en la sangre en milímetros de mercurio. Aquí el oxígeno la presión de oxígeno, yo puse esta línea para marcar la presión de oxígeno en lo que es los capilares pulmonares, que recordemos es de 104 milímetros de mercurio. Hay un cortocircuito entre las venas que ya les mencioné y la saturación bueno, más bien la presión de oxígeno en la sangre se disminuye a lo que son los 95 milímetros de mercurio que habíamos mencionado anteriormente. Y esta imagen, o sea, prácticamente lo que nos demuestra es la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina, pero pues tomando en cuenta las diferentes secciones del organismo en la que se encuentra. Ahora, si se fijan aquí, en la sangre arterial normal tenemos un aproximado de 19 volúmenes por ciento. Bueno, el Guyton lo mencionaba como 19.4, pero para hacerlo más dinámico, vamos a tener que este es de 19 volúmenes por ciento, que recordemos son 19 mililitros de sangre por cada 100 de hemoglobina. Ahora, si nos vamos a la parte de la sangre venosa normal, vemos que la presión de oxígeno en la sangre es de 40 y la cantidad de volúmenes por ciento es de 14. Entonces, de la sangre arterial normal a la sangre venosa normal, tenemos una disminución de 19 a 14 volúmenes por ciento, lo que significa que, o sea, hubo una pérdida de 5%, de 5 volúmenes por ciento. Esto se traduce en que 5 mililitros de oxígeno son transportados por la hemoglobina hacia los tejidos en 100 mililitros de sangre. O sea, prácticamente de la sangre arterial a la sangre venosa, o sea, lo que recibe de oxígeno el líquido intersticial son 5 mililitros de oxígeno por cada 100 de sangre. Pero si aumentamos lo que es el metabolismo o el flujo sanguíneo o el gasto cardíaco, como lo suele ser en el ejercicio, podemos ver que la disminución de la presión de oxígeno baja hasta lo que son los 15 milímetros de mercurio. Y si se fijan aquí, los volúmenes por ciento se bajan prácticamente hasta 4. En pocas palabras, si hacemos ejercicio intenso, podemos triplicar lo que es
la cantidad de oxígeno que se está liberando hacia los tejidos al momento de hacer ejercicio, que pasamos de 5, que es lo normal, o sea, 5 mililitros de oxígeno por cada 100 de sangre, ahora pasamos 15 mililitros de oxígeno por cada 100 de sangre, es decir, 3 veces más. Pero recordemos que, o sea, es que la manera en la que funciona esto es que en donde hay mayores presiones de oxígeno, como lo suele ser en el alveolo capilar, el oxígeno tiende a unirse a la hemoglobina, pero en lugares donde la presión de oxígeno se encuentre muy baja, el oxígeno tiende a disociarse de la hemoglobina. La razón por la que ocurre esto es para que los tejidos, es decir, el líquido intersticial, reciba más oxígeno y por ende las células puedan recibir más oxígeno. Por eso mismo, en esas regiones donde hay poca cantidad de, bueno, poca presión de oxígeno, se disocia más rápido el oxígeno de la hemoglobina y lo puede liberar al líquido intersticial y que pueda ser utilizado ese oxígeno por las células. Y de hecho, creo que sí lo mencioné hace rato, por muy bajo que esté, por ejemplo, 15 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, es muy poco, o sea, aparentemente muy poco a lo normal en la sangre. Sin embargo, las células solamente necesitan de 1 a 3 milímetros de mercurio para llevar a cabo sus funciones normales. Por lo tanto, durante el ejercicio, aunque se disminuya tanto la cantidad de presión de oxígeno, podemos seguir teniendo una función relativamente normal de las células. Y pues bueno, no sé si haya quedado alguna duda de momento. Bueno, supongo. Sí, gracias. Bueno, y ya por último, tenemos esta curva de aquí, es exactamente las mismas que estas dos de acá, es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. La diferencia es que aquí nos demuestra cómo esta se puede desplazar tanto a la derecha como a la izquierda dependiendo de diferentes factores. En este caso, la hemoglobina, bueno, más bien, diferentes compuestos pueden hacer que el pH se baje o se aumente. En caso de que el pH se haga más ácido, esto va a desplazar la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha, al igual que lo hace el dióxido de carbono, el aumento de la temperatura y el aumento de la BPG, que la BPG es un metabolito que generan las células que, bueno, sí, ves prácticamente, tiene importancia metabólica, pues. Y bueno, este desplazamiento hacia la derecha, si se fijan, hace que a una presión igual de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno se vuelve mucho menor. Si se fijan en condiciones normales, como les había mencionado, de 75% la saturación de hemoglobina a 40 milímetros de mercurio. Pero cuando el pH es más ácido o hay mayor cantidad de dióxido de carbono, que recordemos que el dióxido de carbono produce ácido carbónico y por ende hace más ácido el pH y se disocia también hacia la derecha. Y también estas otras dos características, que el aumento de la temperatura y el aumento de la BPG, van a desplazar hacia la derecha esta curva. ¿Y de qué sirve que se disocie o que se desvíe hacia la derecha esta curva? Pues va a ocasionar que el oxígeno se libere de una manera más fácil en presiones de oxígeno normal. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en el líquido intersticial tenemos tanta presión o sea, lo normal de 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Si se desvía la curva hacia la derecha, a la misma presión de oxígeno se puede liberar mayor cantidad de hemoglobina porque en este caso lo está necesitando el organismo. Por ejemplo, si se aumenta el CO2, esto nos da indicación de que se está formando más ácido carbónico, se vuelve más ácido el organismo, pero lo que nos indica principalmente es que se están generando muchos desechos, o sea, por parte de las células. Por ende, se va a desviar esta curva hacia la derecha y va a permitir que a las mismas cantidades de presión de oxígeno se esté liberando mayor cantidad de oxígeno desde la hemoglobina. Es prácticamente como un factor protector para evitar la hipoxia de los tejidos. Y pues caso contrario va a ocurrir con lo que es la alcalosis. Si se fijan en la alcalosis, es más difícil la disociación del oxígeno de la hemoglobina debido a que la curva, en caso de que el pH aumente, se desvía hacia la izquierda. Y pues bueno, lo que les había mencionado del dióxido de carbono, que nos obliga o sea, obliga al organismo a disociarse bueno, obliga al oxígeno a disociarse de la hemoglobina a menor cantidad de oxígeno en el líquido intersticial, a esto se le va a conocer como el efecto Bohr. O sea, prácticamente es el
el aumento de CO2 y el aumento de iones hidrógeno va a ocasionar una mayor liberación de oxígeno de la sangre a los tejidos. Eso es en sí el efecto Bohr. Y pues en sí esto sería todo. O sea, estos cuatro factores son los que desplazan hacia la derecha la curva para que se libere mayor cantidad de oxígeno de la hemoglobina y por ende podamos mantener una oxigenación correcta de lo que son el líquido intersticial y por ende de las células y poder mantener en una homeostasis pues al organismo. No sé si haya quedado alguna duda para continuar con el uso metabólico del oxígeno por la célula. No, va muy bien, síguele. O si no hay alguna pregunta o algo. Bueno, Todo bien. Ahora voy a continuar bueno, si no hay dudas, voy a continuar con el uso metabólico del oxígeno por las células. Aquí hay que recordar un poco lo que había mencionado Juanjo, que pues básicamente se necesita o sea, se necesitan bajas presiones de oxígeno para que las células puedan llevar a cabo todas sus reacciones químicas celulares normales, ¿sí? Esto básicamente se va a deber a sistemas enzimáticos respiratorios de las células en las cuales pues van a estar organizados de tal manera que cuando la presión sea mayor a 1 milímetro de mercurio, pues básicamente digamos que la disponibilidad del oxígeno, pues ya no va a ser un limitante de las velocidades de las reacciones. No sé si me da a entender, pero pues básicamente esta gráfica nos los explica todo. O sea, como les mencionaba, ya la presión del oxígeno ya no va a ser un limitante de la velocidad de las reacciones, sino más bien el principal limitante de lo que es pues estas velocidades de las reacciones va a ser la concentración de ADP. Entonces, como podemos observar en la gráfica, podemos ver que cuando la presión del oxígeno es mayor a 1 milímetro de mercurio, básicamente digamos que la velocidad de utilización del oxígeno a cualquier concentración de ADP va a ser constante, ¿sí? Porque como les mencionaba, ya la presión va a dejar de ser un limitante. Pero ahora bien, cuando se altera lo que es la concentración de ADP, pues ahora sí se va a alterar lo que es la velocidad de utilización del oxígeno. ¿A qué me refiero? Que pues por ende, cuando aumenta lo que es la concentración de ADP, va a aumentar lo que es la velocidad de utilización del oxígeno. Y de caso contrario, cuando disminuye lo que es la concentración de ADP, pues va a disminuir lo que es la velocidad de utilización del oxígeno. Ahora también, algo importante por mencionar es que cuando los valores se disminuyen por debajo de este nivel crítico, que es de 1 milímetro de mercurio, aquí ya digamos que la concentración de ADP va a dejar de ser el factor limitante, sino ahora bien, el factor limitante pues va a ser la velocidad, o sea, el flujo, ¿sí? O sea, más bien la difusión. O sea, cuando este valor de la presión del oxígeno es menor, ahora sí, el factor limitante pues va a ser la difusión o bien pues el flujo. Ahora, este flujo, vamos a ver cómo el flujo sanguíneo va a tener un efecto sobre el uso metabólico del oxígeno. En este caso, como menciona la diapositiva, menciona que pues la cantidad de oxígeno disponible cada minuto para su utilización va a depender de dos factores. El primero de ello pues va a ser la cantidad de oxígeno que se pueda transportar por cada 100 mililitros de sangre y el segundo factor pues es la velocidad del flujo sanguíneo. Entonces, sabemos que si se reduce lo que es el flujo sanguíneo hasta cero, pues evidentemente la disponibilidad o la utilización del oxígeno por las células, pues también va a disminuir hasta cero, porque les mencionaba que ahora el factor limitante pues, va a ser el flujo sanguíneo. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ahora bien, hablando sobre el transporte del dióxido de carbono en la sangre, pues sabemos que en condiciones en reposo, cada 100 mililitros de sangre transporta alrededor de 4 milímetros de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. En este caso, pues el dióxido de carbono se puede transportar, digamos, de tres maneras diferentes. El primero, pues es el transporte en forma de iones bicarbonato, que este se transporta, digamos, en un 70%. También se puede transportar en combinación con la hemoglobina y proteínas del plasma, que este se transporta en alrededor del 23%. Y finalmente, en un 7% se encuentra transportado en forma disuelta en la sangre, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, explicando el primer transporte del dióxido de carbono, que se encuentra en un 70%, pues va a ser en forma de iones bicarbonato. Como podemos ver en la imagen, primero el dióxido que va a estar disuelto se va a reaccionar directamente con el agua que se encuentra en el interior del eritrocito por medio de lo que es una enzima, que es la anhidrasa carbónica. Entonces, ¿esto qué nos va a formar? Pues el ácido carbónico, ¿sí? El ácido carbónico posteriormente pues se va a disociar inmediatamente pues en dos compuestos, que va a ser hidrogeniones y el bicarbonato, ¿sí?
El hidrogenión lo que va a hacer es que se va a combinar con la hemoglobina y el bicarbonato lo que se va a hacer es que se va a difundir desde el eritrocito hacia el plasma. Y posteriormente, pues el cloruro se va a difundir hacia el interior del eritrocito y esto es básicamente para neutralizar las cargas. A este fenómeno, pues básicamente se le conoce como desplazamiento de cloruros. Entonces, en un 70%, pues el dióxido de carbono se va a transformar en forma de iones bicarbonato, ¿sí? El 23%, como les mencionaba, el dióxido de carbono se va a transportar en combinación de hemoglobina y en proteínas del plasma. En esta forma, pues básicamente se nos mencionaba que el dióxido de carbono va a reaccionar directamente con los radicales amínicos que se encuentran en las moléculas de la hemoglobina y de las proteínas plasmáticas, formando un compuesto que es el compuesto carbaminohemoglobina. Y mencionaba que la reacción entre la hemoglobina y el dióxido de carbono pues va a ser una reacción muy débil que va a estar formado por un puente muy laxo y que por lo tanto pues más bien el dióxido de carbono pues se puede desprender fácilmente de la hemoglobina y posteriormente pues puede ser transportado hacia lo que es los alvéolos, ¿no? Y finalmente, pues sabemos que en un 7%, pues el dióxido de carbono pues va a estar transportándose en forma disuelta en la sangre, que eso nos menciona que esto es alrededor del punto 3, más bien, alrededor del punto 3 milímetros del dióxido de carbono, pues es el que se va a transportar disuelto por cada 100 mililitros de sangre. ¿Sí? Entonces, el transporte del dióxido de carbono en la sangre va a estar dada por tres mecanismos en forma de iones bicarbonato, que es la forma que más predomina, en combinación con la hemoglobina y proteínas del plasma, que es en un 23%, y pues el 7%, perdón, que básicamente es el que va a estar transportándose de forma disuelta. ¿Le puedes dar al siguiente? Ahora ya vimos un poco con Juanjo lo que es una curva de disociación. Ahora vamos a hablar lo que es la curva de disociación del dióxido de carbono. Aquí básicamente esta curva nos trata de representar la dependencia del dióxido de carbono sanguíneo en todas sus formas con respecto a la presión del dióxido de carbono. Aquí básicamente tenemos que ver el intervalo fisiológico normal, que básicamente es la presión parcial del dióxido de carbono que se encuentra en la sangre entre los dos límites. El límite de lo que es la sangre arterial, que es de 4 milímetros de mercurio, y el límite venoso, que pues, es de 45 milímetros de mercurio. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos a tener que cuando la sangre pasa a través de los tejidos, aquí también vamos a hablar de volúmenes por ciento. Cuando la sangre pasa por los tejidos, aquí se va a tener un 52 volúmenes por ciento, o sea, 52 mililitros de dióxido de carbono en 100 mililitros de sangre. Y cuando esta sangre posteriormente pasa a los pulmones, vamos a ver que estos volúmenes por ciento van a descender hasta 48 volúmenes por ciento, o sea, 48 mililitros de dióxido de carbono en cada 100 mililitros de sangre. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues básicamente esto nos quiere representar que solo 4 volúmenes por ciento, o sea, solo 4 milímetros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre, pues son los que se van a intercambiar desde los tejidos hacia los pulmones. Esto básicamente nos trata digamos, mencionar lo que es la curva de disociación del dióxido de carbono, que básicamente solo 4 volúmenes por ciento, o sea, solo 4 milímetros de dióxido de carbono en 100 mililitros de sangre son los que se van a intercambiar desde los tejidos hacia los pulmones. ¿Le das a la siguiente? Bueno, si no hay dudas, ya por último vamos a ver lo que es el efecto Halden, que básicamente es todo lo contrario a lo que mencionó Juanjo del efecto Bohr. Como ya había mencionado Juanjo, el efecto Bohr, eso significaba que cuando había un aumento en la concentración del dióxido de carbono, pues este iba a desplazar al oxígeno de la hemoglobina. Y básicamente este era como un factor muy importante al momento de transportar el oxígeno, ¿sí? Pero el efecto Halden es lo contrario, es un proceso básicamente antagónico, en el cual cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, este va a tender a desplazar el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, pues digamos, va a aumentar lo que es el transporte del dióxido de carbono. Aquí básicamente este efecto Halden se trata de como representar de dos maneras. Entonces, este efecto Halden es básicamente el simple hecho de la unión del oxígeno con la hemoglobina. Esto va a formar que la hemoglobina se vuelva un ácido, pues, muy fuerte, ¿no? Entonces, básicamente al hacerse un ácido más fuerte, va a tender a desplazar el dióxido de carbono y este dióxido de carbono posteriormente se va a transportar hacia los pulmones. O sea que básicamente va a facilitar el transporte del dióxido de carbono. En el primer paso o en la primera imagen, como podemos observar, el oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Como les mencionaba, pues este va a hacer que la hemoglobina sea mucho más ácida. Y al serse más ácida, pues va a tender a disminuir lo que es la combinación o va a disminuir la afinidad del dióxido de carbono por la hemoglobina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hemoglobina es más ácida y desplaza lo que es el dióxido de carbono. Entonces,
Por ende, pues el dióxido de carbono va a ser desplazado de la hemoglobina en forma de carbamino y este dióxido de carbono posteriormente pues va a ser transportado hacia el alveolo. Y la segunda imagen, pues básicamente es lo mismo. Al, a la hemoglobina hacerse más ácida, pues va a liberar más hidrogeniones. Estos hidrogeniones se van a reaccionar con el bicarbonato, va a formar ácido carbónico y posteriormente, pues ese ácido carbónico se va a disociar en dióxido de carbono y agua. Y este dióxido de carbono posteriormente, pues va a desplazarse desde la sangre hacia los alveolos. O sea que básicamente, ¿qué nos quiere decir el efecto Halden? El efecto Halden básicamente va a aumentar aproximadamente el doble de la cantidad de dióxido de carbono que se libera desde la sangre en los pulmones y pues a su vez va a aumentar aproximadamente el doble la captación del dióxido de carbono en los tejidos. O sea que se puede decir que cuantitativamente es más importante el efecto de Halden para transportar dióxido de carbono que pues el efecto de Bohr, que es para transportar oxígeno. Muy bien, vamos a, pues, a continuar mañana. Vamos a ver lo del control de la respiración en los centros neumático, neumotáxico. Y pues la verdad la exposición está muy bien, ¿eh? Ustedes sí estudian, ¿eh? Sigan así, ¿eh? Entonces nos vemos mañana, ¿eh? Gracias, doctor. Nos Gracias, vemos. doctor. El lunes ya empezamos con la espirometría y todo eso, ¿eh? Ok, bye, Sí, doctor. doctor, gracias. Y hay que ir apartando el auditorio porque siempre invitamos al doctor Fría. Bueno, la verdad el otro grupo no me importa, pero aparte en el auditorio para que venga el doctor y hagamos una espirometría ahí entre todos, ¿de acuerdo? Aparte del auditorio, yo creo que, no sé, para el viernes de la semana que entra, yo creo que ya hemos terminado espirometría de perdido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, Sí, para el doctor. viernes, doctor. Sí, para el viernes a las... Si yo les digo a la hora, a lo mejor es más temprano, porque él puede más temprano, ¿de acuerdo? Ok. Y al que quiera ir, pues en las 71 hay espirometría, pletismografía y todo eso, ¿de acuerdo? Ahí hay todo lo que ustedes, ¿de acuerdo? Sí, gracias, Dale, doctor. pues. Bye, bye. Gracias. Gracias, doctor.